Bueno, en este video vamos a hablar un poquitito del equilibrio térmico. ¿Sí? Cómo tener en cuenta, qué hay que tener en cuenta para un equilibrio térmico y cómo se calcula. Entonces vamos a poner el ejemplo de un vaso con agua, ¿sí?, al que le agregamos un cubito, parecido al ejercicio que les di. Entonces, hay algunas cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, la masa de agua, ¿sí?, como también la masa de hielo. Vamos a tener que tener en cuenta la temperatura a la que está el agua, que va a ser la temperatura inicial del agua. ¿Sí? También vamos a tener que tener la temperatura inicial del hielo. También vamos a tener que tener en cuenta el calor específico del agua, el calor específico del hielo. ¿Y qué más tenemos que calcular? Nada más. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si ponemos en contacto agua con hielo y el agua está más caliente que el hielo, se va a producir un intercambio térmico, donde el agua le va a ceder calor al hielo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener acá un calor negativo, mientras que acá, en el hielo, voy a obtener un calor positivo. Bien, ¿qué le puede pasar al hielo? El agua, ya sabemos que el agua se va a enfriar, ¿sí? El agua se va a enfriar, eso seguro. Pero al hielo le puede pasar dos cosas, ¿sí?, y que va a tener que ver con su estado inicial. El hielo puede calentarse, por así decirse, ¿sí? Eso sí está a una temperatura por abajo de los cero, ¿ah? Temperatura menor a 0 grados Celsius. Ahí se puede calentar. Sí, pero si no tiene una temperatura menor a 0, lo que puede pasar es que se puede fundir. ¿Qué es fundirse? Derretirse. Fundirse. Cuando la temperatura es igual a 0. Cuando la temperatura es igual a 0, ahí se puede fundir. ¿Por qué? Porque el calor que reciba no lo va a utilizar para calentarse, porque ya no se puede calentar, está a 0 grados. Lo único que puede hacer es fundirse. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para saber el calor del agua, el calor que pierde el agua, tenemos que usar la ecuación de calor sensible, porque estamos hablando de un calor, de una pérdida de calor. Y eso es igual a la masa por el calor específico por el gradiente térmico, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, este calor me tiene que dar negativo, porque el agua se está enfriando. Tengo todo, me fijo que tenga todo. Tengo la masa, dije que tengo el calor específico, tengo la temperatura inicial, que es la que está acá. La temperatura final no la sé. Esta temperatura final, ¿sí?, esta temperatura final acá es la que vamos a llamar equilibrio térmico. Vamos a ponerle equilibrio térmico. ¿Está bien? Ahora, ese equilibrio térmico va a depender de lo que le pase al hielo. Entonces vamos a pensar dos cosas. Si el hielo se calienta, vamos a usar la ecuación de calor sensible también. Calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? La masa del hielo, que la voy a tener, el calor específico del hielo, que es un dato. La temperatura final en el hielo, la temperatura final es 0. ¿Sí? Porque es hasta donde yo puedo tener hielo. Y la temperatura inicial es la que me diga. Bien, ¿qué hago? Puedo calcular el calor que se necesita para calentar el hielo, desde la temperatura que esté hasta fundirse. Si ese calor coincide con este calor, quiere decir que todo el hielo se fundió, ¿sí?, y va a sumar más masa de agua. ¿Está bien? Con lo cual ese equilibrio va, esa masa, ese calor yo se lo voy a restar. ¿Está bien? Voy a calcular el calor que yo tengo acá, si el agua se enfriara hasta los 0 grados. Si mi temperatura fuera final 0 grados. Entonces voy a igualar los calores. Si la temperatura final fuese de 0 grados y este valor es igual a este, quiere decir que la temperatura de equilibrio es 0 grados. Pero, ¿qué sucede si este calor, que es lo más seguro,
es mayor al del hielo calentándose. ¿Cómo que es mayor? Claro, todo esto, ponerle que me dé 5000 y esto me dé 8000. Hay una diferencia de 3000 grados. Esos 3000 grados los va a estar usando para fundirse. ¿En qué ecuación? En la ecuación que se llama calor latente, que dice que el calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. Donde la masa, ya la tengo, la masa de hielo, ¿sí? Y el calor latente de fusión es dato también, que es 334.000 joules sobre kilogramo. No les voy a resolver el ejercicio, simplemente les di la teoría para ver si ustedes solos se animan a resolverlo. Les voy a dejar un ejercicio un poco más sencillo, donde el equilibrio esté dado por agua fría y agua caliente, ¿sí? Y donde la temperatura de equilibrio sea la misma para los dos. A ver si lo pueden calcular. Bueno, gente, hasta luego. Éxitos.